Cada uno de nosotros ha tenido para sí las promesas, y las promesas son para el pueblo, y las promesas son para usted y son para mí. Jesús había llegado a esta tierra a cumplir un plan y a dejar estipulado cómo llegar, cómo entablar otra vez una relación cortada, partida, destruida que el hombre tenía con Dios. Y entonces vino y prometió que en Él se cumplían todas aquellas cosas que estaban estipuladas para nosotros, para alcanzar salvación, reconciliación, perdón de pecados. Fue a la cruz, sin antes decir yo debo hacer esto para que venga un consolador, y en esa promesa también estaba estipulada esa ayuda, el ayudador, el Espíritu Santo, y empezó a hacer ese trabajo en los hombres, y proclamar la verdad era algo que no podían desviar, debían hablar de ese Dios que se había reconciliado con el hombre, con ellos, mediante el sacrificio de la cruz. Y la palabra siguió recorriendo y encontrándose a hombres, encontrándose a mujeres, a judíos y a no judíos. Y en esa historia de que se encontraba con los no judíos, empezaban los judíos a decir que no podía ser que sea tan fácil esto de que el gentil, que el que no era del pueblo de Dios, también participara de esta gracia. Y entonces aparecieron los judaizantes, diciendo que a partir de esta situación de conocer a Cristo también debían, por ejemplo, cumplir los mandamientos estipulados por Moisés en cuanto a los sacrificios, debían pasar por distintas situaciones como ellos. Y ahí empezaban las luchas. A tal punto llegó la confusión que tuvieron que venir a Jerusalén los principales exponentes del cristianismo, a venir a hablar de lo que ellos habían experimentado. Allí en Hechos capítulo número 15 me habla que se reunieron en Jerusalén. Y en esta Jerusalén empezaron a hablar acerca de los ejemplos que él tenía, que la gracia de Dios no era nada más para los judíos, sino también para aquellos que predisponían su corazón. Y dice la palabra que, lo vamos a leer, Hechos capítulo número 15, del verso 13 en adelante, algo que quería compartir con ustedes. Había venido Pedro y les habló diciendo que él había predicado a gentiles y Dios había tenido gracia con ellos y había descendido también el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Se levantó también Bernabé, se levantó también Pablo, y todos hablaron de que era para todos, pero sin embargo hay un punto acá que es el que quería tomar de esta historia. Dice el verso número 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repartiré sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre cuales invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los antiguos. Este Jacobo, que no era más que Santiago, el hermano de Jesús, tomaba una profecía del Antiguo Testamento y la traía acá. ¿Y cuál era esa profecía? Amós, capítulo 9, verso 11, no lo busque, se lo leo, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus pórticos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Tremenda profecía de lo que Dios estaba estipulando.
de lo que Dios quería hacer. Levantará el tabernáculo de David. Y sabe que, buscando qué había pasado en aquel tiempo cuando fue erguido el tabernáculo de David, el pueblo de Dios había estado distante del arca del pacto. Se lo había robado, los enemigos le llevaron y de pronto había estado mucho tiempo sin estar el arca en Israel, en Jerusalén. Y vamos a leer, lo invito a leer en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. El verso 2 dice, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. El verso 4 dice, y puso delante del arca ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. El verso 37 dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. El verso 40 dice, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y uno piensa a veces, ¿por qué Dios querrá reedificar el tabernáculo de David? Porque empecé a pensar esto, digo, ¿fue el primer lugar donde fue depositada el arca? Y ahí la Biblia me habla de que en el desierto Moisés preparó el tabernáculo, con las dimensiones que Dios le dio, con la descripción de lo que él quería, y lo hizo conforme a los designios de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué quiere Dios edificar otro templo? Y no fue el primero, el que le dio a Moisés, el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Yo decía, ¿por qué no eligió el primero? ¿O por qué, otro más que podríamos pensar, por qué no eligió el templo de Salomón, con toda su grandeza, con sus paredes, con láminas de oro y con utensilios del mismo metal, y todo de lo mejor? Un cortinado que también separaría el lugar santo del lugar santísimo, con todo el trabajo y el dinero y el sacrificio que llevó eso. Digo, ¿por qué Dios no eligió o el primero o el de Salomón? Lo que él había dicho como primero o como lo mejor que pudo haber hecho con todo lo que tenía Salomón en aquel tiempo. Pero Dios, que es caprichoso, se empecinó en dejar esto. Yo reedificaré el tabernáculo de David. Y ahí preguntándole al Señor, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Era diferente. Primero, el corazón de David era conforme, dice la palabra, a la voluntad de Dios. Había querido traerlo y Dios se lo permitió. Pero quería algo distinto Dios. El tabernáculo, que era una carpa, debía albergar en este momento el arca de Dios. ¿Qué había en el arca de Dios? Estaban allí las tablas, estaba el recipiente con el maná, el almendro que había florecido, símbolos que dejó Dios para que el pueblo recordara algo. Ya no había una cortina que separaba la visión, el pueblo. Imagínese usted en ese tiempo pasando por la puerta del tabernáculo y mirando el arca que hasta hace algunos años solamente lo podían ver los sacerdotes. Qué privilegio para cada uno de nosotros poder ver cuántas cosas estaría diciéndonos desde ese lugar Dios a nosotros. El arca del pacto
mi hermana y mi hermano, quizás usted muchas veces ha leído un salmo como el del 19. Y dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. No es oída su voz. Quizás usted, como yo, alguna vez, si me dice anoche, bueno, estaría bien, pero ¿quién no ha jugado ese juego en el cual uno tiene que, sin palabras, transmitir a una persona que está delante lo que quiere decir sin emitir sonido? Aquello de, dígalo con mímica, ¿sí? ¿Usted lo jugó alguna vez? ¿Quién no lo jugó así? Dios hablando desde un símbolo a cada uno de su pueblo. Imagínese lo que le puede decir desde el arca sin emitir palabra, sin decir absolutamente nada al pueblo de Israel. Le puede hablar de que eso implica que Él los liberó, porque estuvieron en tierra que no era la de ellos, y los sacó al desierto, y ese arca estuvo dirigiéndolos también. Le podría decir de la sustentación, del alimento, le podría decir de los milagros, de los pactos, le podría decir desde ese lugar, sin emitir palabra, que Él es el Dios que escogió ese pueblo para ser su Dios. ¿Cuántas cosas nos puede hablar? El tabernáculo también, como leímos anteriormente, estipuló David que tenía que los sacerdotes ofrecer holocaustos y sacrificios continuamente. El mensaje también de ese lugar era, hay que hacerlo todos los días. El cristiano también puede tomar para sí esa palabra. No puede usted, hoy tengo ganas de buscar a Dios, hoy no tanto, hoy no tengo. Porque la palabra de Dios que se agradó Él por el sacrificio continuo. Y cuando le estoy diciendo sacrificio continuo, es tenerlo presente, es caminar de su mano, es poder decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, me cuesta, pero necesito hacerlo. Mensajes sin palabras. ¿Qué quería decir Dios? Hermana y hermano, hoy también hay una mesa. Está la sangre, la copa que simboliza la sangre, y está el pan. La palabra me dice que esto simbolizaba, conforme lo que Jesús dijo, su cuerpo y su sangre. ¿Pero qué nos quiere decir esto? No es nada más una mesa servida, no es nada más algo que está, y bueno, vengo a Santa Cena, a esta reunión que la paso bien, vi a los hermanos. Esto está dando un mensaje sin palabras. Me está hablando de sacrificio, me está hablando de entrega, me está hablando de la promesa de paga de un precio que usted ni yo podíamos pagar si no fuera por Él. ¿Qué me está diciendo? El símbolo de la copa y del pan. Que Él te eligió a vos, que Él me eligió a mí, que Él eligió a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contristo y humillado, a decirle, Señor, me he equivocado muchas veces, le he errado muchas veces, necesito tu perdón, y Él es el único que puede perdonar. No lo hace el perdón el hombre. El hombre te puede decir que te perdona, pero sin embargo, vaya a saber si pasa. Dios cuando te dice que tu pecado lo arrojó en el fondo de la mar para no acordarse más de Él, es porque te perdonó y te limpió. Aunque se quiera hacer el buzo, ir a buscarlo, lo que Dios puso allí abajo, Dios ya no se acuerda de eso. Si te perdonó, quedas libre. Si te dio el perdón, viví en libertad. ¿Qué le dice esto
no solamente le está diciendo, parte de mi pueblo, usted y yo formamos esa parte, le está diciendo, dejó su promesa, su cuenta saldada, y también le está diciendo, como recién se estaba cantando en este lugar, un día vuelvo para llevar a mi iglesia. Si formás parte de esa iglesia, esta mesa te está diciendo, Jesús viene por usted y por mí. Dios le bendiga.